los materiales que Ajá. ayer nos hizo favor de enviar. Ya nada más Ujú. ahorita subo los 2 últimos documentos, Perfecto. pero ahorita en el chat les pongo el link para que accedan a esa carpeta. Muy bien, me parece Entonces, muy bien. adelante, doctor. Muchas Bienvenido gracias. nuevamente. Bienvenidos, queridos y queridas estudiantes. Gracias. Muy bien, pues vamos a tratar de cerrar, que conste que es como una primera etapa del proceso que están a punto de iniciar y en torno a la investigación, el desarrollo de su tesis, y espero que esta primera base que ustedes están teniendo, es decir, este primer ejercicio de acercamiento a lo que es la tesis como un tipo de producto, como un tipo de trabajo académico, les dé también una idea muy clara de hacia dónde van a ir conduciendo sus esfuerzos. Hace un momento les señalaba a los colegas que el trabajo de tesis, de alguna manera, o la tesis de investigación, nos ayuda mucho a enlazar conceptos, convertir conceptos en categorías, nos ayuda mucho a utilizar esos conceptos para ir a observar y documentar lo que sucede en la realidad, y que cuando nosotros estamos haciendo o que pretendemos hacer investigación, lo importante siempre es tener una ruta muy clara, muy puntual, muy específica. Y he compartido con ellos también una serie de materiales o recursos visuales para que ustedes también tengan esta referencia y puedan entender, quizá a través de otros sujetos, ¿no? Estos temas que les he estado yo planteando para poder desarrollar investigación. Les comentaba también a ustedes que tendrían que no preocuparse mucho, digamos, la idea es que ustedes no se preocupan mucho por querer tener ya definido el tema. En los ejercicios que hemos estado haciendo, parece que hay una especie de insistencia en que ya mi tema esté claro, y de repente no alcanzamos a entender que esos temas se construyen, esos temas se tienen que dialogar, esos temas se tienen que analizar, y que requerimos, sigo insistiendo, de un montón de insumos para hacerlo. No porque sea imposible, sino porque son necesarios para poder definir con mucha mayor claridad hacia dónde quiero yo avanzar o qué es lo que quiero yo poner en el centro en el caso de la investigación. Y para eso sirven las revisiones tanto teóricas como derivadas de la investigación, y para eso también les comentaba yo la semana pasada que existen muchos repositorios de tesis o de revistas que ustedes podrían buscar, que podrían tener a la mano para poder hacer las revisiones que se requieren y con base en ello tener datos mucho más específicos, referentes mucho más concretos, que los ayude a ustedes a vincularse con su tema objeto de estudio. También hemos estado insistiendo a lo largo de estas sesiones que no se restrinjan, no necesariamente lo que están haciendo en la práctica es tema de investigación, ¿no? Que yo puedo tomar decisiones para intervenir de una manera muy específica, pero que no podría estar confundiendo eso con hacer investigación, ¿no? De repente muchos de nosotros, como estamos tan embrollados ahí, metidos en la práctica, pues nos cuesta mucho distanciarnos de esa práctica para poder hacer o para poder desarrollar algún tipo de investigación y tomar esa práctica como lo que se conoce como un objeto de estudio y objeto de conocimiento. Y esa fue mi invitación la semana pasada, ¿no? Para el caso de ustedes. Piensen más allá de la práctica y traten de colocarse el sombrero del investigador y no el del profesor, porque no les va a ayudar de entrada mucho y les va a detener de una manera muy concreta y rápida para poder transitar hacia el asunto de la elaboración del plan de su protocolo o proyecto de investigación. Entonces, hoy quiero que vayamos amarrando todas estas cosas en el entendido de que espero que en la medida en que ustedes vayan preguntando podamos ser mucho más concretos en torno a para qué, cómo se va a construir el protocolo de investigación, qué es lo que se requiere para hacerlo, y que entonces ustedes también encuentren un mayor sentido al tipo de tareas que están realizando. A los colegas les compartí ahorita un cuadrito un texto que no está puesto en los materiales, pero que lo hicimos nosotros ahora con los estudiantes, y voy a hacer el mismo ejercicio ahorita primero de presentación con respecto
a cómo iniciamos con ellos el taller el día de hoy, o este ejercicio, y es un documento que les enviamos a sus colegas, sus compañeros, pero de la licenciatura de inglés con los que yo trabajo aquí en Texcoco, y ellos están haciendo los mismos ejercicios que ustedes, llenando cuadritos, tratando de documentar, de revisar datos, fuentes, documentos, libros, etcétera, para poder tomar y trabajar sus temas de investigación. Y les pedimos que comenzaran a pensar en el transitar de el documento, ¿cómo se llama? Del cuadrito, para comenzar a escribir, para comenzar a explicar un poco cómo van a usar la información para llenar por lo menos 3 apartados del protocolo. De tal suerte que las actividades, si las alcanzan a ver ustedes ahí, colegas. Les decía que hicimos la revisión del cuadro con ellos, ¿no? Ya hemos trabajado igual que con ustedes un par de veces, 3 para ser preciso, de manera colectiva. Hemos estado también haciendo revisiones y observaciones en torno a lo que van produciendo. Ahorita les voy a compartir un poco la forma en cómo lo estamos haciendo con ellos. Y ahora ya llegamos a un punto en el que tenemos que comenzar a sacarle provecho a estas peticiones concretas que les hemos estado planteando. Y señalamos que si yo reviso el cuadrito que enviamos, ¿no? Los primeros 3 o 4 filas de ese cuadrito para elaborar de tesis me tienen que servir a mí para poder plantear el problema, para poder hacer el marco teórico, la justificación y los objetivos. Y parece muy, muy sencillo, no lo es, en el sentido de que no van a salir de la nada, tienen que salir de un ejercicio de revisión, y para eso les planteamos a los estudiantes hacer lo siguiente: hacer una revisión y recuperación teórica de los conceptos de base relacionados con el tema central o los temas que se pretenden abordar. Al igual que ustedes, estos colegas de la Normal de Texcoco, pues tienen un montón de preocupaciones temáticas, ¿no? En donde están presentes varios tipos de conceptos, ¿no? Hay uno que de manera idéntica está trabajando o quiere trabajar con el asunto de la gamificación, aprendizajes y mediación por uso de TICs, ¿no? Entonces yo le decía que por lo menos ahí tiene 3 grandes conceptos que articular. Primero, el asunto de la gamificación, no como una especie de definición de diccionario, sino para tratar de entender de dónde viene todo este enfoque y de dónde viene el concepto de gamificación, en qué se sustenta, cómo se relaciona con el aprendizaje y cómo se relaciona con las tecnologías aplicadas a la educación. Entonces, y particularmente en el caso de él, en la enseñanza de inglés, ¿no? Entonces, yo lo que les he pedido a los estudiantes ahora es que comiencen a pensar que esta revisión teórica que están haciendo tiene que ayudarlos a entender no solamente un solo concepto, sino los conceptos que están implicados en los títulos tentativos, temáticos que tienen. Si yo voy a trabajar la gamificación, aprendizaje y enseñanza, entonces estoy obligado a saber de gamificación, enseñanza y aprendizaje en el marco de las TIC. Y de la educación a distancia, que es una de las cuestiones que ese cuate también tenía, ¿no? Entonces, tengo varios conceptos que trabajar y varios conceptos que articular. Y en ese sentido, entonces, para esta actividad se sugiere que cada estudiante elabore fichas de trabajo, que haga revisión en libros, en artículos científicos, sean virtuales, sean digitales o sean físicos, donde puedan cada uno de ustedes recuperar los conceptos base, entenderlos en función de dónde vienen, quiénes los plantearon, en qué tipo de fundamento y sustento. Y quiero distinguir el asunto del concepto teórico de las experiencias en práctica, porque de repente en la web uno encuentra el asunto de la gamificación, consejos para la enseñanza, y entonces no trabajan propiamente el concepto, sino ya te dan las recomendaciones, haga esto, ¿no? Y la verdad es que esta cuestión pedagógica en el ámbito de investigación, pues no es tan, digamos, aceptada, pues, porque lo que necesitamos saber es de dónde viene, cómo se entiende, qué tipo de sustentos teóricos, qué tipo de teorías o enfoques, ¿no?, están respaldando el concepto de gamificación. Y entonces, si van a buscar en la web, no busquen cómo se aplica, ni experiencias de aplicación, porque no nos interesa. Si van a investigar, tienen que ver de dónde viene el concepto, y desde ahí, entonces, el asunto de la revisión en textos, libros, artículos científicos que hablen
de esta discusión conceptual que sostiene justamente la noción que están trabajando. De ahí que se requiere elaborar fichas de trabajo, ¿no? Con la finalidad de contar con un respaldo que permita integrar las teorías y conceptos que son centrales en su tesis. Si hay conceptos asociados en su propio título, esos 3 conceptos tendrán que trabajarse y articularse. Es necesario también entonces seleccionar textos que aborden los conceptos o teorías de distintos autores. No son conceptos de diccionario ni de Wikipedia, ¿no? Acá los colegas de la normal, cuando les pedimos que pusieran el concepto, se fueron a Wikipedia y lo bajaron de inmediato. La verdad es que eso no es una búsqueda, ni siquiera implica interpretación ni apropiación, y tampoco podríamos entender en qué se está sosteniendo realmente para poder hablar de ese concepto. Entonces, traten de no meter esos conceptos de Wikipedia de entrada porque no sirven. Si van a trabajar el concepto, trabájenlo, haciendo estas revisiones conceptuales teóricas que se requieren, ¿no? Y en ese sentido, entonces, estos 2 elementos habrán de servir de la revisión de los conceptos para articular algo. Y esa articulación tiene que ver con los conceptos de base que van a usar ustedes asociados a su tema objeto de estudio. Y es ahí donde yo les comentaba a los colegas que sirve mucho para poder armar lo que se conoce como el marco teórico. Ustedes van a hacer este rastreo, esta revisión de fichas, y con eso van a armar su marco teórico. Ese es el conjunto de datos que van a servir para que ustedes estructuren su marco teórico en el contexto del proyecto. Es un marco teórico muy sencillo, si ustedes quieren, muy concretito, bastante puntual, porque estará en función de las capacidades que ustedes tengan de integrar los distintos conceptos y con base en ello, entonces, construir su texto teórico, para que entonces a partir de ahí ya fijen una postura, entendamos desde dónde están ustedes utilizando los conceptos, cómo los entienden, cómo los han tratado de articular, qué enuncian esos conceptos, porque después ellos nos tienen que servir como herramienta para poder recabar datos empíricos, para poder analizar esos datos que voy a obtener yo a través de la investigación, ¿no? Y por el otro lado está este asunto de identificar y revisar y analizar lo que se ha producido en el campo de la investigación con relación al tema. Y de nueva cuenta quiero ser muy insistente, es lo que se ha producido en el campo de la investigación. Así es que si alguien tiene como esta idea de estrategias lúdicas para y busca en la web, no vaya a buscar los ejemplos de estrategias lúdicas o recomendaciones de estrategias lúdicas, porque esas no derivan de la investigación. Tiene que ver con experiencias prácticas, alguien que quiere compartir tal, busquen lo que se ha investigado acerca de estrategias lúdicas y vean quiénes han investigado, qué es lo que han dicho, qué tipo de preguntas se han planteado, y vayan poniendo una especie como de criterio de delimitación del tipo de información que van a recuperar, de tal suerte que en el caso de lo que se ha producido en el campo de investigación, tendrían que focalizar su tema, el campo en el que se están desenvolviendo, el nivel educativo. Por ejemplo, decía yo, si el tema está centrado en el uso de las TIC, primero habrá que seleccionar trabajos que enfoquen el tema, luego el nivel educativo, luego a los sujetos a los que se dirigen, porque de repente alguien quiere decir es que nosotros queremos trabajar con el aula invertida. Y cuando yo les pregunto de dónde viene el aula invertida, por ejemplo, o de dónde vino y a quién se aplica, y en qué tipo de experiencias de investigación podría uno encontrar, hay profesores o estudiantes que he tenido que de repente no saben de dónde vienen, ¿no? Y piensan que se puede aplicar a todo, cuando realmente esta corriente que proviene de los trabajos de las universidades de Estados Unidos, particularmente de Harvard y de Yale, donde surge todo este planteamiento, se supuso o se partió de la premisa de que los espacios de vinculación y articulación y de discusión en el aula de clase podrían invertir la relación en términos de que el estudiante no llegara a adquirir un contenido allí, sino que un estudiante trajera muchos tipos de información para poder tratar los temas desde diferentes lugares. Y eso significa que si iba a tratar, por ejemplo, el tema del juego como un tema de análisis, de discusión, o de la disciplina, o de la enseñanza, o del aprendizaje, lo primero que hago yo es investigar. Y esa investigación no solamente tiene que ver con libros,
tiene que ver con otro tipo de fuentes, videos, literatura, películas, etcétera. Y cuando llega uno al aula de clase, entonces el tema no es el contenido en sí, sino el ejercicio de acercamiento que hicieron los estudiantes en función de lo que indagaron de ese tema desde el ámbito de la teoría, la literatura, los videos, etcétera. Entonces, a eso se le conoce como una aula invertida. ¿Qué requiere? Pues, por supuesto, de un sujeto que sepa investigar, un sujeto que sepa tratar los datos, un sujeto que sea capaz de rastrear información y que pueda comparar y contrastar información para después convertir el aula de clase en un semillar, en una especie de intercambio permanente desde muchos lugares con relación al mismo tema que están tratando. Entonces, de repente alguien dice que yo estoy haciendo aula invertida con los de preescolar. Y uno dice, a ver, me cae que sí, si apenas lo están aplicando en la universidad y tienen un montón de experiencias, tanto teóricas como de investigación, que todavía están en discusión y como que ya lo llevé a aplicar al preescolar. Entonces, hacemos ese tipo de cosas de manera media rara los profesores, ¿no? Y entonces no alcanzamos a entender de repente de dónde vienen y a qué hacen referencia, ¿no? Por ponerle solamente esto como ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Y en ese sentido, entonces, interesa mucho que ustedes puedan pensar que el asunto de las tesis también requiere que en ese acercamiento a los temas de investigación y a los que van a tratar ustedes estén cada vez más focalizados y traten de acercar lo más posible al ámbito y al contexto o al sujeto al que hacen ustedes referencia, ¿no? Vinculado al tema que van a investigar. De ahí que las orientaciones que ustedes ya conocen, porque se las hicimos llegar en algún tipo de cuadrito, me parece que en la parte de abajo, como recomendaciones para el análisis y la revisión de los trabajos de investigación, estaba básicamente concentrada en esto, que ustedes puedan hacer una lectura de escaneo rápida, donde en el mismo resumen identifiquen cuál es el tema y el problema que se aborda, que en la introducción o en el apartado que inicia el artículo, la ponencia, el informe de investigación puedan dar cuenta de cuál es el planteamiento, qué es lo que se está preguntando y desde dónde se pregunta el sujeto, ¿no? Cómo se construyó su planteamiento del problema. En tercer lugar, que puedan identificar cuál fue la posición teórica y metodológica que siguieron los autores para después entender qué tipo de preguntas trataron de responder. Y enlistar, si ustedes quieren, el tipo de preguntas y también tener muy claro el tipo de referentes teóricos y metodológicos que siguieron para poder responder y lograr dar a generar un documento que explicara lo que ustedes saben o descubrieron acerca de su tema. Y eso implica, pues obviamente, el enfoque y las técnicas de investigación y implica también tener muy claro los resultados y hallazgos que en este caso se van a ir dando, ¿no? Y obviamente eso requiere entonces que las fichas de trabajo y el análisis de investigaciones se conviertan en el soporte para que ustedes puedan elaborar el planteamiento del problema, el marco teórico, ¿no? La justificación y los objetivos. Y en ese sentido también, por lo menos acá en Texcoco ya lo vimos, la maestra, una de las maestras que nos está acompañando ya lo vio, en términos de cómo estamos usando la información y la incorporamos como si fuera idea nuestra, ¿no? Nos llevó justamente a pensar en que ustedes con las fichas, y una vez que entiendan, pueden hacer cita contextual o hacer una paráfrasis del texto, siempre y cuando otorguen los créditos al autor, y en ese sentido evitar lo que se conoce como el plagio, ¿no? Acá hemos descubierto algunos, yo a lo largo de mi carrera he descubierto un montón, como lector de tesis y de artículos y de ponencias de muchos lugares, ¿no? Y de repente sí es muy penoso que alguien se robe las ideas de otro, ¿no? Pensando que nunca lo van a descubrir. Yo creo que eso tendríamos que tener mucho cuidado. Cuando yo hago un trabajo, estoy obligado a citar la fuente que está respaldando mis argumentos y mi propia construcción. De tal forma que con este apartado, insisto, con estos dos elementos que ustedes van a hacer y relacionados con lo que ustedes observan, preguntan y reflexionan acerca de esa práctica como objeto de estudio, quiero ser consistente, la práctica como objeto de estudio, no como intervención, sino como objeto de estudio,
podrían o tendrían elementos para poder elaborar el marco teórico, la problematización, la justificación y hasta el diseño de los objetivos. Y esa es un poco la idea, cada hora del cuadrito que ustedes tienen, que en términos reales es un cuadro que traza toda la ruta de la investigación, es decir, sería muy complicado que lo pudieran llenar ahorita completo y que fuera coherente ese llenado del cuadrito, toda vez que falta que amarren en cada uno de los apartados con claridad la ruta y el rumbo que va a seguir su investigación. Entonces, esto fue lo que hoy les quiero partir de esto para que por lo menos comiencen a entender dos cosas. La primera de ellas es que lo que están haciendo con el cuadrito y los ejercicios que van a hacer de revisión no van a ir a parar a un saco roto, se van a usar para. Y entonces yo voy a tener que reconocer que el uso que les voy a dar están en función de, en primer momento, que me van a servir a mí para hacer el protocolo de investigación. Si puedo hacer un ejercicio de articulación de conceptos en función de mi tema, una vez que ya lo tengo claro, entonces ya tengo mi marco teórico. Si eso, insisto, como lo señalaba la semana pasada, me lleva a escribir a mí 5 páginas o 6 de manera muy puntual, con ese marco, y entonces tendré ya una parte de mi protocolo de investigación. Si con la revisión que hago yo de los trabajos de investigación, el análisis que hago yo del tipo de preguntas que se están haciendo, si yo lo reviso en función de mi intención de investigación, del tema objeto de estudio, y veo que algo puedo aportar más a ese campo y que puedo generar nuevas preguntas que nos ayuden a explicar determinados fenómenos o situaciones, entonces yo ya estoy haciendo mi planteamiento del problema, porque con esa discusión voy a precisar exactamente qué es lo que quiero investigar y también tendré herramientas y fundamentos para sostener y armar algo que se llama justificación y que va a dar cuenta de la pertinencia y relevancia que tiene mi tema como tema de investigación una vez que yo sepa exactamente qué es lo que le voy a aportar yo a este tema. Y entonces ya tendría yo de entrada 3 apartados del protocolo de investigación. Pero para eso primero tengo que hacer estas 3 tareas, ¿estamos de acuerdo? La revisión de la literatura, la revisión de lo que se ha dicho en el campo, las reflexiones y análisis que me van a generar a mí nuevas preguntas, nuevas reflexiones, nuevos debates, y con base en ello entonces yo poder recuperar a mi práctica como un objeto de estudio y de conocimiento. Debo ser muy insistente, no como objeto de intervención. Sigo insistiendo que no tienen que pensar en que con la investigación ahora ya van a tener, ya van a poder diseñar o aplicar de otra manera las cosas. Si quieren hacer eso, y les hemos estado señalando, pues es pertinente que piensen más en el informe de prácticas. Pero la investigación se mueve de otra manera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta es la primera parte de lo que les quería presentar, colegas, y quiero saber hasta a partir de aquí si existen algún tipo de duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, el tipo de procedimientos que tienen que seguir. Es muy probable y me queda muy claro que de acuerdo con la dinámica que traemos de repente en las normales, pues estamos dándole tiempo más al desarrollo de actividades curriculares, ¿no? En cualquiera de los cursos que estemos, y si estamos en evaluación, por supuesto que más, ¿no? Y que no hemos generado como una estrategia de revisión más sistemática de los conceptos o de acercamiento a lo que se ha dicho en el campo de investigación. Si esto no se ha podido desarrollar tal cual, pues yo creo que sigue siendo un momento pertinente para que ustedes comiencen a hacerlo. Comiencen a hacer fichas, comiencen a recuperar los datos de las investigaciones, tengan esas fichas como respaldo, porque, insisto, con ellas van a hacer lo que se conoce como el planteamiento, la justificación y el marco teórico. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Ya yo sí necesito que ustedes ahora sí me pregunten, porque esta sería para ustedes también la última sesión de la que tendríamos de manera formal, la que pactamos y acordamos, y a partir de allí tendríamos también que ponernos un poco a trabajar de manera conjunta acerca de lo que pudiéramos estar avanzando cada uno de nosotros con respecto a los temas y a nuestros objetos de investigación.
A ver, colegas, yo sí, de ustedes sí requiero muchas preguntas. Yo, Muchas. A ver, venga. profe, bueno, aquí bueno, hasta el momento he podido sacar 3 preguntas, todo lo demás lo he resumido lo más que puedo, pero yo creo que las 3 se basan en lo mismo. Y la primera es que yo había escuchado, o qué tan cierto usted me podrá decir, que los temas iniciales, por ejemplo, si llega a haber un cambio de ambientes, este mismo tema puede llegar a irse para abajo. Ejemplo, digamos que nos concentramos, como usted dice, en uno de los trabajos del compañero, que fue por medio de educación virtual, en idioma, todo eso. ¿Qué llegaría a pasar si llega a haber una transición de, por ejemplo, del momento virtual a presencial? Entonces, la investigación que se estaba haciendo en el área virtual ya no serviría, o quedaría como un referente o como un anexo. A ver, ponle más datos, ponle más referentes, porque aquí me sigue sonando más como la práctica me va a cambiar y entonces mi objeto cambia. A ver, ponlo más en concreto, colega. Ya te voy entendiendo, pero necesito que lo pongas más en concreto. A ver. Sí, básicamente es eso, profe, que como tal, los objetivos, digamos que nos basamos en el uso de áreas virtuales. Por ejemplo, ahorita que son las clases de manera virtual. Entonces, como creemos que es lo que se va a observar, porque son las prácticas que se están llevando ahora, y digamos, ya están poniendo lo del presencial. Entonces, como mi observación se basaba únicamente de manera virtual, va a cambiar y cambia a manera presencial. Entonces, debería de cambiar todo. Entonces, mi pregunta es que si entonces esa investigación se echa para abajo, ya no sirve todo lo que había hecho y tendría que volver a empezar, o se podría tomar como un apartado. Ahí te entendí. A ver, y ahora sí que te lo voy a volver a preguntar. A ver, todo eso tiene que ver con el tema objeto de estudio. ¿Cuál sería tu tema objeto de estudio? Digamos que te obligaría a cambiar esto de manera rotunda. A ver, explícame. Pues, como le comento, podrían ser las observaciones, bueno, básicamente. No, pero esa es una técnica de acopio, corazón. O sea, yo tengo que distinguir la técnica de acopio, ¿no? Que yo voy a utilizar la observación como una herramienta para documentar qué cosa, para describir qué cosa. Para pues, las prácticas, lo que se está llevando a cabo. Por eso, pero ¿qué de las prácticas? ¿Sí me explico? Sí. O sea, tú tienes un tema y a lo mejor mi tema tiene que ver con el aprendizaje mediado por tecnologías. Ahora, entre la educación a distancia y la educación presencial, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y a lo mejor mi tema tiene que ver aprendizaje mediado por tecnologías, o procesos y prácticas de enseñanza mediada por tecnologías en el contexto de la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Puede ser ese tu gran tema. Vamos, si yo me retorno a la escuela y estoy haciendo el trabajo de campo, yo lo que te diría, a ver, la pandemia se convirtió como en parte del contexto de la investigación, ¿estamos de acuerdo? Yo en tu preocupación, en la medida en que tú te diste cuenta, o lo que estábamos viviendo, es que todos los profesores y estudiantes tuvimos que recurrir a las tecnologías por una condición de presencialidad derivada de la pandemia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y entonces yo comencé a utilizar tecnologías, cualquiera que estas fueran, plataformas, redes sociales, recursos, etc., para que yo pudiera seguir enseñando. Y entonces aquí aparece, por eso decía que es muy importante los marcos teóricos. El marco teórico habla de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías. ¿En el contexto de qué? De la pandemia, o en el contexto del retorno después de la pandemia. Da exactamente lo mismo. Lo que está en el centro es qué y cómo estamos usando las tecnologías, plataformas, redes sociales para poder enseñar. ¿Sí me explico? Y cuando tú vas a observar, puedes observar ese retorno y te vas a dar cuenta cómo están usando, siguen usando, ¿no?, los profesores, plataformas y tecnologías. Ahora, si yo te lo pongo en contexto, diría, bueno, la pandemia sirvió, ¿no? Y a lo mejor lo que te va a ayudar a cambiar más bien sería como la estructura de tu tesis o de tu trabajo de investigación, y decir, la enseñanza y el aprendizaje mediado por tecnologías durante y después de la pandemia. Y adiós. Y es una cuestión de contexto, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que tú documentas no es la pandemia, documentas el uso de tecnologías utilizadas para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces,
Ahí yo quiero que ustedes también piensen, por eso es la importancia de los temas, y que entiendan qué es lo que van a investigar, porque si no lo entienden, una cuestión como esta, que es muy sencilla aparentemente, a ustedes los deja muy descolocados, o ustedes piensan que van a pensar que se les acabó su objeto de estudio. Y el asunto no es que se les acabe su objeto de estudio, el asunto es que ustedes tienen un objeto de estudio y de conocimiento que puso en el centro conceptos clave. Por eso yo decía, a ver, si yo voy a trabajar con este asunto de las tecnologías, la enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Entonces tengo que trabajar yo los conceptos para que yo sepa exactamente qué es lo que estoy indagando. Y si yo lo pongo en el marco de los ejercicios que los estudiantes están haciendo, o lo que yo mismo encuentro en el trabajo de investigación, ¿no? Entonces el contexto podría nada más, digamos, servirme como un elemento de contraste que me va a permitir a mí saber si los profesores durante y después de la pandemia seguimos utilizando, ¿no?, estas como, a las tecnologías como una herramienta para el aprendizaje. ¿Sí me explico? Sí, profe. Pero entonces ¿Sí? podría llegar a ser el tema de una manera, van a acomodar de una manera como transitoria. Es que tu tema no es transitorio, lo que es transitorio es el contexto. Ajá. Creo que no me he explicado bien. O sea, presencial o a distancia, tu tema central son tecnologías aplicadas a procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Tú lo viste, lo estás viviendo en el contexto de la pandemia y seguramente cuando regreses lo vas a ver, o si te lo sigues poniendo en el centro, te darás cuenta si los profesores utilizan o no tecnologías o solamente las utilizan en función de contingencias como la sanitaria que estamos viviendo. En teoría, de acuerdo con los enfoques y con todos estos rollos vinculados a la innovación, la tecnologización de la enseñanza, es importante que todos los profesores utilicemos tecnologías, que utilicemos estos recursos, siendo presencial o no. De hecho, por eso todo este rollo de las tecnologías aplicadas a la educación tienen más de 20 años que están introducidas en las escuelas. Hoy las introdujimos más y las adquirieron un mayor sentido y significado para nosotros porque pues estamos a distancia, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quita que tú uses la tecnología. Esos conceptos son rete viejos y lo que pueden hacer más bien es cambiar su sentido de uso en función de una condición de contexto. Ok. Ajá. ¿Sí me explicó? Sí, ya. Y digo, te lo planteo así y espero que sea muy puntual porque de repente sí, a muchos de nosotros parece que si nos cambian, digamos, el orden de las cosas, luego nos tambaleamos y luego ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y está muy fácil porque tu tema no está en función de la pandemia, tu tema está en función del uso en un contexto tal. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Sí, profe, muchas gracias. Ok. A ver, colegas, venga más. Pueden preguntar con respecto a lo que están vislumbrando como objeto de estudio, porque Claro. es el momento en que aclaren varias situaciones como lo hizo Pame. Entonces, si den a conocer su probable objeto de estudio, que bueno, en estos momentos han estado como identificando y clarificando, puesto que al inicio recordarán que tenían como confusión entre si era una intervención en la práctica que se orientaba a un informe de prácticas profesionales, a esa modalidad, pero ya con las sesiones que se han trabajado con el doctor, ese interés, ese tema de interés que ustedes tenían, que ahora se va afinando y van ustedes esclareciendo ese objeto de estudio para su análisis, su investigación y aportar, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser derivado de la práctica, ¿no? No necesariamente, y que si cambian las formas, su objeto de estudio ahí va a estar. Entonces, ahorita es el momento en que aclaren sus dudas, precisamente para que se vaya iniciando este trabajo de manera como más clara y con más certeza por parte de ustedes y de los asesores. Adelante, chicos.
Pame, ¿habías vuelto a levantar la mano o Sí, era es la que misma? tengo otra duda, pero Sí, Diga, adelante, Pame, porque los demás no quieren preguntar. es que Adelante, Pame. es una sesión para Anímense, aclarar chicos. dudas, porque si no las Sí, aclaran, hoy cerramos anímense, y se van chicos, a de ir con verdad. todos estos. Sí, Venga, gracias. Pame. Adelante, Pame. bueno, ve que hemos estado platicando de que obviamente se va a tener que recopilar por medio de la información, por medio de los trabajos de campo que se están ejecutando por parte de los docentes o por parte de la institución como tal. Entonces, recuerdo que estábamos comentando anteriormente que como tal, toda la información que vamos a rescatar es la relacionada específicamente con el salón de clase o el área en la que estamos trabajando el día de hoy. Y entonces es que apenas pasó algo que me llamó mucho la atención, es que la forma de trabajo que tenía mi docente cambió en un grado de 360 grados. Entonces, como que fue muy repentino. Lo mismo de que hay un periodo de tiempo de que nos desconectamos del área de la escuela y nos concentramos ahora sí en los trabajos de la universidad y todo eso. Entonces llega a haber esa falta de comunicación y cuando regresamos pues cambia el panorama pues por completo. Y entonces quería ver, o mi pregunta es, ¿qué llega a pasar si las actividades o métodos de trabajo que realizan como tal las docentes también llegan a cambiar? Porque como tal también vamos con un objetivo y pues todo cambia. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos momentos? Ok, de nueva cuenta. Si no tenemos claro qué es lo que vamos a investigar, digamos, yo no voy a poder saber qué es lo que quiero evidenciar. Y si yo creo que aquí hay una confusión en términos de que ustedes están yendo a las escuelas a observar a profesores, ¿no? Y están recabando datos. Y esos datos tendrían que estar asociados o prácticas relacionadas con lo que hacen y dicen los profesores en el aula. Pero si no las tienen claro en términos de que ustedes, ¿qué quieren observar ahí? Yo te diría, a ver, ¿usted qué quería observar en la profesora con la que está practicando? Como tema objeto de estudio, ¿eh? ¿Qué quiere observar? ¿Qué quiere conocer de su práctica? Pues como tal era el trabajo, bueno, ya le había mencionado, que era del trabajo con alumnos con discapacidad intelectual, todo lo que conlleva, ¿cómo decirlo? Pues las actividades o los trabajos que llegan a hacer ay, se me acaba de ir la palabra, perdón. Ajá. Bueno, como tal, todos los tipos de trabajo por acontecimientos que no son esperados. Entonces, ¿cómo se llega a trabajar con eso? ¿Cómo se llega a rescatar el tipo de trabajo dependiendo de las capacidades de cada alumno, pero enfocándome a la discapacidad intelectual? Ok, a ver, volvamos otra vez entonces al punto, mi querida Pamela. A ver, si una cosa es lo que yo observo y tú dices, dio un giro de 360 grados, ¿no? Eso quiere decir más bien que giró completo sobre su eje y volvió a caer otra vez de frente. No sabemos si avanzó, si hizo se elevó de nivel, ¿no? Hizo una dialéctica o si dio vueltas para caer en el mismo lugar. Yo le diría, a ver, usted tiene un tema de investigación que tiene que ver con el asunto de quizá procesos de enseñanza para niños con discapacidad intelectual en el aula regular, ¿no? Y quiere saber qué es lo que hacen los profesores para atenderlo. Es decir, cómo es que trabajan, los incluyen o que generan estrategias de incorporación y apropiación de aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual en el aula de clase, ¿no? Y entonces usted está documentando las prácticas de enseñanza y de inclusión para saber si esta profesora primero está generando estrategias de enseñanza, aprendizaje que incluyan y reconozcan la condición particular que tiene este niño y a partir de ahí usted podría percibir o entender o por lo menos ayudarse a explicar si con base en este tipo de acercamientos la profesora está logrando que el estudiante no solamente esté incluido sino en el marco del currículum adquiera una parte de los aprendizajes que están prescritos que desarrolle. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería como un gran tema de investigación si yo lo pienso como tema de investigación. No como intervención en práctica para
señalar que ya me lo cambió, ¿no? A ver, y por eso a mí me interesa mucho que ustedes tengan mucha claridad con respecto a qué van a investigar. Si no saben qué investigar, por supuesto, cada vez que vayan a regresar a las escuelas van a encontrar cosas diferentes y van a querer buscar explicaciones, digamos, más asociadas a las vivencias de práctica y no a los objetos de investigación relacionados con la práctica. Y aquí el objeto de investigación está justamente en, por lo que yo entiendo, lo que tú estás comenzando a decir, en que te interesa indagar cómo es que se puede trabajar o qué es lo que sucede con la incorporación de niños con discapacidad intelectual a las aulas de educación regular. ¿Qué hacen los profesores en el ámbito del currículum, en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito del diseño ¿cómo se llama? Universal de aprendizaje para atender ese tipo de barrera para el aprendizaje y la participación que está enfrentando? Y quieres documentar qué es lo que está haciendo la profesora, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Y entonces no tiene que importar si cambió 360 grados. Para eso la observas y después la entrevistas. Y entonces cuando tú tienes muy claro que lo que estás observando es sus tipos de actuaciones, decisiones, la forma en que lo incorpora, entonces cuando yo observo eso, ya tengo la pauta para poder diseñar una entrevista que me permita a mí preguntarle, oiga, la vez pasada yo la había actuado a usted de tal y tal forma, hoy veo que tomó otro tipo de decisiones, ¿por qué tomó esas decisiones? Ahora, ¿por qué está trabajando con el niño de esta manera? Entonces yo no juzgo a la profesora si ya cambió o no, trato de entender qué y por qué está cambiando. Eso se hace en el ámbito de la investigación, colega. Entonces no tendría que espantarte absolutamente nada si lo piensas más en el ámbito de la investigación. Si lo piensas más en términos de ir a juzgar como profesora, porque antes hacía una cosa y ahora hace otra, pues aquí me lamento decirte que la que está más errada que nada eres tú, porque entonces estás valorando a la maestra en función de su actuación y de una percepción que tú tienes que quizá no alcances a entender acerca de su práctica, de su intención, de sus decisiones, de sus fundamentos para la toma de decisión. Y entonces tú no estás partiendo del primer principio, que es cuando yo voy a observar a alguien, no tengo que juzgar, tengo que tratar de entender. ¿Se acuerdan cuando les leía yo los principios de la investigación cualitativa? Y les comentaba a ustedes que cada sujeto actúa según sus condiciones y hace sus discursos, construye sus relaciones de sentido con respecto a la realidad en función de lo que es. Y entonces cada sujeto hace cosas por razones específicas. Lo que hay que encontrar son las razones. Cuando yo investigo, tengo que indagar por qué está haciendo las cosas así. ¿Cuál es el argumento? ¿De qué principios parte? ¿Qué sentido le da a actuar de determinada o forma o de otra con otra perspectiva? ¿Qué es lo que lo orilló a cambiar su manera de atender a los niños de una forma y ahora planteada de otra? Entonces, más que ir a juzgar, yo tengo que indagar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo hace así? Entonces yo observo y además complemento esto con la entrevista. Y la entrevista me va a servir a mí, una vez que yo observe esas ciertas cosas, como en una herramienta de acopio de información que me va a permitir entender el por qué la maestra está tomando o ha tomado tales o cuales decisiones, ha desplegado tales o cuales acciones, ha tenido tales o cuales reacciones, porque eso es lo que yo voy a indagar. No la voy a ir a juzgar, tengo que observarla. Por esto decía yo, creo que muchos de ustedes tienen de repente muy arraigada una percepción errónea acerca de lo que es investigar, incluso de lo que es ir a observar al aula de clase, porque están yendo a ver cosas pero no las están entendiendo, porque no se dan el chance de comprender lo que hacen los profesores o los estudiantes y no se han dado la tarea de indagar qué hacen tales o cuales cosas. Y eso me regresa al primer semestre y segundo semestre, mi querida Pamela. Tuvieron que haber usado la observación en la entrevista justamente para entender esto, para entender que las aulas de clase, los sujetos toman decisiones, actúan, intervienen, dicen cosas, hacen cosas, y que nosotros estamos obligados a tratar de comprender y entender por qué hacen y dicen las cosas que suceden, ¿no? O por qué pasan las cosas que suceden en el aula de clase, ¿no? Te voy a cerrar con un ejemplo más de una colega,
que estaba asesorando, una maestra que asesora en su tesis de doctorado en educación especial, por su, una de las colegas que le asesora su tesis en el ámbito de la educación especial. Ella estaba tratando de indagar con profesores, formadores y estudiantes cuáles eran los problemas y los retos que enfrentaban los profesores noveles recién egresados de la licenciatura en torno a la práctica docente, ¿no? Que de tanto de lo que les sabía de la normal les permitía de alguna manera resolver los desafíos de inserción laboral en los primeros años de servicio. Entonces trabajábamos con docentes noveles, o ella trabajaba con docentes noveles, y entrevistó a una maestra, tenía maestras entrevistas que había conseguido como informantes clave, y una de la característica de un docente novel es justamente un maestro que se incorpora por primera vez al servicio. El periodo de docencia novel va del 1 al 5 años de servicio, así lo establece la teoría, y cuando se trabaja con docentes noveles, sucede mucho, acontece mucho lo que se conoce como curva del desencanto o shock de la realidad. Y esa curva del desencanto tiene que ver con que muchas de las cosas que nosotros aprendimos en las universidades, o en el caso de ustedes en las escuelas normales, cuando llegamos por primera vez al ámbito profesional y estamos solitos, nos sentimos como un poco descanchados, desconcertados, y entonces muchas cosas se nos dificultan. Y pensamos justamente a partir de ahí que no me enseñaron todo lo que yo requería para la realidad. Y obviamente entonces ahí se da esa curva del desencanto, donde yo pensaba 20,000 cosas y al último, cuando me enfrenté por su primera vez, no supe qué hacer. Y fui aprendiendo a punta de trancazos. Total, que esa es la teoría de la docencia noble. Y recuerdo mucho que cuando esta colega fue a hacer una observación y una entrevista a la escuela, la maestra que se convirtió en su informante, por teléfono la había tratado muy bien, y ella llegó a la entrevista, le iba a entrevistar primero, y regresó diciendo que había sido una experiencia muy mala. La profesora esta ni siquiera se había levantado de la silla, que se veía una mujer llena de pura flojera, de desinterés y no sé qué. Total, que estuvo duro y duro, y decía, ya no voy a regresar a observarla, ni a ver, ni a entrevistar, porque se ve de bien despreocupada, no se ve que tan tenga nada. Y entonces esta colega hizo una lista de prejuicios que dije, a ver, espérate, vas a regresar, porque eso que dices tú es tu opinión acerca de la persona, no es lo que sabes acerca de ella, ni lo que te dijo. Entonces regresó, obviamente regresó como después de 20 días, un mes, la volvimos a encontrar, hizo la entrevista, la cita, se encontraron, y al retorno otra vez de la entrevista, cuando regresó me dijo, tienes razón, Eduardo, qué metida de pata di, qué regadota di, yo lo estaba juzgando. Resulta que ahora que le comencé a preguntar acerca de lo que había pasado en la última entrevista, más esta, me dijo que el día que vino a la entrevista, ella estaba con un síntoma muy fuerte de preeclampsia porque estaba embarazada, ¿no? Está embarazada, en ese entonces estaba embarazada, que había tenido una crisis en preeclampsia y que había asistido a la cita de la entrevista por cortesía y porque quería colaborar. Y esta mujer ya se la había reteacabado, sin tratar de entender, y entonces ya cuando platicó con ella se convirtió en una de sus mejores informantes. Pero de nueva cuenta, vuelvo a insistir, el problema es que no van con ojos de observador o con ojos de investigador, van queriendo juzgar o ver si la cosa ha cambiado, y el punto no está allí. El punto está en que si ustedes van a ir a observar algo, tienen que tener muy claro qué van a ir a observar o qué es lo que pretenden obtener como información o dato a partir de esa observación. Digo, perdón que me haya extendido demasiado en esta explicación, pero es que nos va a costar mucho trabajo, primero, si no entendemos cuál es mi tema, y si pensamos que cualquier cosa va a modificar mi tema. Y por eso se requiere el ejercicio previo, tener muy claro qué quiero investigar y para qué. Si mi tema tiene que ver con que yo trabaje y documente las prácticas de enseñanza o de inclusión de niños con discapacidad intelectual a la escuela regular, entonces no importa lo que vea yo, o lo que juzgue yo, o lo que entienda yo de las cosas. Mi obligación es ir a ver
¿Qué está pasando con la inclusión de esos niños con discapacidad intelectual en la escuela regular? Y estoy obligada a describir y analizar lo que hacen los profesores, no lo que deberían de hacer. No si antes me gustaba lo que hacía y ahora ya cambió. ¿Sí me explico, Pamela? ¿Sí, colegas? ¿Les queda claro a todos esto que les estoy diciendo? Y espero que el ejemplo les ayude. La colega esta venía ya después bastante apenada, y a mí me da mucha risa. Uso mucho el ejemplo de ella. Margarita la conoce, se llama Esther Basurto, fue directora de la normal de Polanco, de especialización, fue mi alumna en la maestría y en el doctorado, y le asesoré su tesis sobre educación especial. Pusimos siempre en el centro culturas y docentes nobles, y Esthercita cuando regresó me dijo, ay, Eduardo, estoy rete apenada. Digo, pues para que se te quite los onza. Digo, porque ese es el problema de la gente que no distingue lo que es hacer investigación de ir a hacer juicios, prescripciones y valoraciones del actuar del otro. Pero esa es una recomendación de entrada que te la da la propia metodología. Y si yo no entiendo estas diferencias, entonces no voy a poder obtener información que ponga en el centro el tema objeto de estudio. Por este sencillo, mi tema objeto de estudio no está en función de antes hacía esto y ahora hace esto, no. En tratar de entender más bien, está haciendo tales cosas y las hace por A, B, C y D. Ahora también hace esto por A, B, C y D y lo hace por tal. Y entonces tratar de explicar por qué los sujetos hacen lo que hacen, dicen lo que dicen y actúan como actúan. ¿Sí, Pamela? ¿Sí, colegas? ¿Les queda claro? Que conste, porque esta es la última lección y yo no quiero que después me digan, es que no lo entendió o yo. Y creo que allí sí vale la pena que ustedes distingan lo que están aprendiendo en el marco de sus prácticas profesionales, tal y como lo prescribe el currículum, y lo que tienen que hacer con el ámbito de la investigación. Porque si no, van a empezar a empalmar y van a empezar a confundir las cosas. ¿Sí, colegas, o no? Bueno, por mi parte sí, profe, muchas gracias. Sí, conste, porque yo no sé. Profe. Excelente, Pame. Muy bien, muy buena participación, Pame, porque además esto ayuda a todo el grupo. O sea, Claro, tu pregunta y la respuesta del doctor ayuda a todo el grupo. Adelante, Jackie. A ver, Jackie. Sí, bueno, yo tenía, la sesión pasada me comentó que tenía un revoltijo con mis conceptos base, que eran demasiados. Ajá. Ahorita que ya estoy aterrizando un poquito más, me aparece mucho ese concepto de gamificación, pero sí me está costando bastante entenderlo en el concepto ya aplicado a la educación, porque sí, precisamente lo que usted comenta, me aparece no como tal el concepto, sino ya la recomendación práctica. Es correcto. En este ejercicio de búsqueda, mi querida Jacqueline, ¿cuáles son, digamos, de lo que te has revisado ahorita, los principios básicos? ¿De dónde surge el asunto de la gamificación? ¿Cómo se plantea? ¿Desde dónde? ¿Y cuál es su origen psicopedagógico, si tú lo quieres, en términos de su fundamento conceptual? Bueno, de hecho, ahorita tengo abierto un documento en el que le quería preguntar precisamente de eso, porque me lo pone precisamente aplicado solamente a las tecnologías, a las TICs. Pero ya me aparece como la gamificación como una estrategia neurodidáctica, o sea, ya aplicada a la práctica docente. Exactamente, pero entonces, a ver, si es dices que es una neurodidáctica, ¿sí le llamas? ¿Así lo define? Sí, bueno, si quiere le puedo compartir la pantalla para que lo vea. Compartan en la pantalla. Ahorita les voy a decir cómo se rastrean y cómo se puede uno ir rastreando las fuentes y el origen. ¿Estamos de acuerdo? Sí está abierto, ¿verdad? Para compartir cualquiera, sí. Sí. Sí, doctor. Ok, este es un artículo publicado ¿en dónde? Porque tiene palabras clave y estas cosas. Es con un congreso, educación, pedagogía, y gamificación como pero fíjate lo que dice ahí, gamificación como una estrategia neurodidáctica, no es que venga de la neurodidáctica. ¿Sí me explico? Entonces, ahí tienes un primer criterio de búsqueda, o sea, cuando yo revise el asunto de
de la gamificación tengo que buscar textos que fundamenten conceptualmente esto. Pero, digamos, déjale más allá. Vete a la bibliografía, mi querida Jacqueline. ¿Tiene bibliografía esto? ¿Dónde se presentó? ¿Dónde está trabajado? No tiene. Ok, ¿dónde se puede conseguir esa ponencia? Es una ponencia online, pero bueno, o sea, sí no la he visto porque precisamente me confundí demasiado. Así es. Entonces, primer criterio, cuando yo busque el concepto, vean si es un artículo científico, si es una ponencia, si es un estudio teórico, si es un fragmento de libro, y entonces váyanse revisen exactamente de qué se trata, porque esto tiene que ver, digamos, no habla propiamente de la gamificación, habla de la gamificación como una estrategia de la neurodidáctica. En neurodidáctica, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí ya me abrió de nueva cuenta el camino y entonces en lugar de ayudarme a precisar, me va a llevar a confundir porque pareciera que yo tengo que saber de neurodidáctica para poder entender el asunto de la gamificación. Y entonces, el criterio de búsqueda, colegas, pongo el texto y primero pónganle en el buscador de gamificación y educación o con gamificación y aprendizaje, PDF. Y entonces los PDF siempre son documentos, textos escritos. Y a veces están en repositorios, a veces hacen referencia a artículos, a capítulos de libro, etcétera. Una vez que tengan eso, váyanse a las fuentes que utilizan. Primero vean si específicamente trata el concepto de gamificación, si lo coloca ahí en algún lugar y si hace referencia a algún tipo de autor para tratar el concepto de gamificación. Y una vez que lo hagan ustedes allí, y si lo identifican en el texto, vean cuáles son las fuentes a las que recurre. El origen de esa fuente resulta, digamos, un trabajo bastante interesante. Michel Foucault le llamaba genealogía del saber, es decir, de dónde surge el saber. Y la genealogía del saber tiene que ver con este tipo de ruta para poder escarbar un poco el origen de los conceptos, ¿no? Un poco esto que hace el arqueólogo, ¿no? Destapa los velos, va quitando las capas para encontrar de dónde vienen. Como te decía que es un concepto muy reciente, entonces no te va a costar mucho tratar de encontrarlo. A lo mejor va a haber un montón de fuentes citadas o un montón de veces va a aparecer porque en el marco de la pandemia se convirtió en un concepto de moda, ¿no? Y muchos hablaron del asunto de la gamificación porque era lo de hoy. Pero lo que tenemos que buscar justamente es la fuente. Y en distinguir cuando se utiliza la gamificación como una estrategia, como un recurso que te vaya y que te lleve a la neurodidáctica o a cualquier otra cosa, porque no está hablando propiamente de la gamificación, está hablando de su uso. ¿Estamos de acuerdo, mi querida Jacqueline? Sí, Entonces, esos se convierten en criterios de búsqueda. Yo tendría que rastrear entonces a partir de allí el tema y colocar gamificación, educación, gamificación y enseñanza, PDFs, y entonces baja PDFs o artículos PDF, y así ponle a tu buscador de entrada, para que no te ponga cualquier cosa, y te saque de manera directa aquellos que son relacionados, que se convierten o han sido presentados como textos y están publicados. Después tienes que revisar la fuente, es decir, no es lo mismo que estés en una ponencia de un congreso virtual que quién sabe quién lo sacó y quién lo publicó, o que tú tengas un artículo arbitrado en algún tipo de revista de didáctica o de pedagogía que pasa por filtros que se conocen como revisión de pares ciegos, ¿no? Que ese es el arbitraje estricto. Alguien ya revisó ese texto, alguien le dio el aval y alguien lo aprobó. Entonces, regularmente cuando tú revisas un texto y te conviertes en dictaminador de ese texto, lo que haces es una revisión para ver si lo que está exponiendo el sujeto, el que escribe, ¿no? El autor, tiene una base sólida, tiene los referentes de base que se requieren, tiene un argumento consistente, etcétera. Entonces yo te diría, mi querida Jacqueline, ponte esa primera tarea. Gamificación, aprendizaje, gamificación y enseñanza, gamificación, enseñanza, aprendizaje, ponlos como criterios de búsqueda y ponles PDF y rastréate ahí los documentos que estén. Una vez que tú tengas los textos, revísale.
de esos textos para que veas de entrada en una primera lectura de escaneo si conceptualizan el concepto, ¿no? Cómo lo vinculan con, en este caso, educación, enseñanza, aprendizaje, tecnologías, y revísate las fuentes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que citan para que entiendas de dónde vienen? La mayor parte de los trabajos que se publican hoy, casi siempre se ponen ligas, ¿no? O los propios títulos, aunque digan, no le ponen ligas, pero le ponen disponible en la web, ¿no? O de descarga en web y se puede bajar. Entonces, eso significa que yo puedo bajar los textos y puedo irme a las fuentes que sostienen o que están siendo usadas para el desarrollo del argumento que están construyendo. ¿Sí, Jacqueline? Sí, doctor, ¿Eso gracias. te ayuda? Sí, bastante. Gracias. Y así ya no andas tan, tan perdida, pues ya no te va a complicar tanto el que tú, vayas ubicando en el marco de tu trabajo de investigación, cuáles son el origen de las fuentes que se están trabajando. Esa es una recomendación que te hago yo. Se las voy a poner con un ejemplo. Siempre me gusta poner ejemplos de repente, no para que los copien, sino para que tengan de referencia, ¿no? Fíjense, ahorita me dicen si lo ven, ¿eh? ¿Ven ese texto? Sí. Sí, doctor. Cambiar la evaluación de imperativo en tiempos de incertidumbre. Este es un artículo que voy a dictaminar para una revista española. Me lo acaban de mandar esta semana. Y casi siempre yo hago este ejercicio. Leo lo que tiene en el centro, reviso la introducción para ver qué es lo que está planteando y veo más o menos cuál es el marco teórico y la metodología y los procedimientos que siguieron. Y al último siempre me voy a esto. ¿Cuáles son las fuentes a las que recurre? ¿No? Entonces, si yo quiero saber acerca de el aprendizaje a través de los exámenes y la autorregulación de los alumnos, ¿no? O si yo quiero saber acerca de las aproximaciones epistemológicas, o si yo quiero saber acerca del estudio de la evaluación formativa y compartida, ¿no? Yo agarro, sí, casi siempre hago esto. A ver, le quito aquí y acá, y dice que es Educare. Educer es una revista, y entonces, como es revista, debe estar en la web. Y entonces me voy para ver cuáles son sus fuentes. Y reviso a partir de allí. Reviso y me doy cuenta que hay varios textos de aquí que yo conozco, ¿no? Y ya no los tengo que revisar. Y entonces, cada vez que yo reviso un artículo, ¿no? O cada vez que yo dictamino un artículo, como el caso de lo que trato de encontrar es cuáles son los soportes que tiene. Y es lo que te decía yo, y digo, es recomendación para todos, porque eso tiene que ver con estas dos búsquedas o estas dos tareas que tienen pendientes y que son muy, muy, muy necesarias. La revisión de la literatura en función de los temas y de los conceptos que van a usar, y la revisión de lo que se ha dicho en el campo de investigación. Este es un ejercicio que documenta, por lo menos en términos de un ejercicio de investigación cualitativa, como ustedes lo ven aquí, la forma en cómo está cambiando el concepto de evaluación. Y dice que las principales conclusiones indican que la evaluación sigue centrada en la figura del profesor, que los docentes valoran tanto el dominio del contenido como de las habilidades mediante las cuales los alumnos expresan dicho dominio, etcétera. Entonces, yo quiero ver si a partir de aquí el sustento teórico y ya lo vieron ustedes aquí, habla de en qué concepción de evaluación se sitúan, ¿no? Desde quiénes. Yo quiero ver si a partir de aquí, en la ruta metodológica y particularmente en las respuestas o en los resultados, existe evidencia que me permita a mí saber si lo que encontraron da cuenta de cómo cambió la evaluación o de cómo procedió la evaluación en el marco de estos tiempos de incertidumbre. Y entonces por eso reviso así de escaneo de manera rápida y voy ubicando lo que dicen. ¿Sí me explico, colegas? Y entonces yo vuelvo a insistir, esta tarea y esto que señalaba la semana pasada no es para que le estén dando vueltas a su título y se estén ustedes quebrando la cabeza queriéndolo recomponer. Lo van a recomponer o lo van a reestructurar o lo van a precisar en la medida que conozcan más.
Si no conocen más y no han hecho estos ejercicios de revisión, no van a poder plantear de otra manera el acercamiento al tema de investigación y le van a seguir dando las mismas vueltas. Y obviamente muchos de ustedes se van a quedar preocupados porque no van a saber si el tema que están haciendo es correcto en el ámbito de la investigación, si ese tema realmente es algo que vale la pena investigarse, o si ese tema realmente, independientemente de que haya un cambio específico con relación a la condición, por como lo planteaba hace un momento Panela, podría o no modificarse. Y entonces yo lo que les digo, a ver, cuando yo, la condición de no tener claro el tema que voy a investigar ni de razones por las cuales voy a hacerlo, nos va a llevar siempre a tener este tipo de conflicto. Confundir conceptos o términos, o no saber qué va a pasar si cambian los escenarios. Pero si yo tengo claro cuáles son los conceptos de base y cómo se vinculan esos conceptos de base, qué es lo que sé acerca de lo que se ha investigado con respecto al tema, ya no habrá nada que me ayude, que me obligue a modificarlo de manera forzosa. Y entonces voy a tener un montón de oportunidades de justificar y de sostener la pertinencia y relevancia de mi tema de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy decía hace un momento, hay temas de moda como este de la gamificación. Está chido, está de moda. Entonces, yo tengo que entender que está de moda, pero entonces tengo que trabajarlo como un objeto de estudio. Y tengo que entenderlo muy claramente. Entonces tengo que rastrear, ¿no? Lo más posible, información que me permita a mí apropiarme del concepto, entenderlo en el marco de la educación especial, porque además, digamos que esas son todas las mediaciones que yo decía. No solamente es la gamificación, uso tecnologías en el ámbito de la educación especial. Quizá en procesos de enseñanza y aprendizaje, no lo sé, o de evaluación. Todas esas relaciones son las que ustedes tienen que hacer. Y si no se hacen esas relaciones, y si no se alcanzan a entender, pues sí se van a quedar muy, muy, muy lejos. Por eso es necesaria la revisión. ¿Sí, Jacqueline? ¿Sí, colegas? Sí, doctor, gracias. Ok. Hagan más preguntas. De verdad que esta sesión yo la quisiera más que fuera con ustedes de muchas. Yo, profe. Venga. Bueno, ya le había comentado, creo que en la primera sesión, que pues mi tema es sobre la brecha de desigualdad social y educativa originada a partir de la contingencia sanitaria por COVID-19. Sí. Entonces, pues durante este tiempo he tratado de delimitar mi tema porque obviamente pues la brecha de desigualdad social y educativa es pues muy amplia, ¿no? Es abismal. Entonces, ahorita ya sé que quiero únicamente trabajar con servicios de educación especial, o sea, que mi investigación se base únicamente en servicios de educación especial, específicamente en CAM. Entonces, para esto, no solamente quiero enfocarme únicamente en el CAM en el cual estoy yo, inmersa, ¿no? Ya sabemos que no vamos a intervenir ni nada de eso, sino investigar, ¿no? Entonces, quiero como enfocarme en ciertos CAM, en el área de Puebla específicamente, e investigar, ¿no? Aplicar mis instrumentos y todo eso. Mi pregunta es, ¿cómo delimito como los participantes que van a participar en el proceso de investigación, ¿no? Pues a mí me encantaría que participaran directores, maestros de grupos, padres de familia, inclusive los mismos alumnos, investigar de qué manera han sido como sus experiencias, qué medios tecnológicos han aplicado para su proceso de aprendizaje, cuáles han sido sus dificultades, cuál ha sido como que esa brecha más amplia que han experimentado, ya sea si es la condición o el lugar en el sociodemográfico donde se encuentran o su nivel socioeconómico. Entonces, ¿cómo le hago para delimitar y escoger bien a mis participantes? Porque obviamente no tengo mucho tiempo para estar entrevistando o aplicando los instrumentos a tantos participantes. Entonces, esa era mi pregunta, ¿cómo delimito, cómo saber a quién específicamente aplicarles esos instrumentos o a quién, pues sí, ajá, ¿cómo delimito mis participantes de la investigación? Ok, muy bien, muy buena pregunta además. Bueno, todas han sido buenas, sirven para muchas cosas, porque yo te voy a decir ahorita,
¿Usted qué quiere saber de la desigualdad, de las brechas de desigualdad? Exactamente, ¿qué quiere conocer de las brechas? ¿Y a Pues qué le estoy llamando brechas? quiero saber cómo ciertos factores intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de este modelo de educación a distancia. Ok, Hablamos a ver, ahí detente tantito. Digo, espero que les sirva a todos el ejemplo. A ver, esto nos va a llevar de entrada a que tú entiendas, nos ayudes a comprender a qué le llamas brecha de desigualdad. ¿O a qué le llaman ciertos autores brechas de desigualdad? ¿A qué se le llama brecha de desigualdad? Pues, bueno, hasta apenas estoy como en ese proceso de investigar más, como leer artículos y todo, pero creo que son como 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 esa desigualdad que no todos tenemos dentro del país, que no todos tenemos esas oportunidades y que nuestra sociedad está dividido en estratos sociales. Entonces, ay, no sé cómo definirlo exactamente, pero bueno, no sé cómo definirlo conceptualmente Ok, todavía. ahora, qué bueno que lo señalas porque esa es justamente la primera tarea. Entender que aunque sea yo, a qué le estoy tratando de llamar brecha de desigualdad. Si yo pienso el asunto de la brecha de desigualdad como el conjunto de condiciones, características que portan diferentes sujetos que los hacen desiguales ante las cosas de la ley o en este caso la educación, entonces yo podría entender que las brechas de desigualdad se pueden dar, digamos, en términos de la condición de igualdad y justicia, estarían asociadas a factores económicos, a factores sociales, a factores culturales, a factores tecnológicos, a factores lingüísticos, pedagógicos, etcétera. Es decir, vamos a tener una brecha siempre que no haya igualdad de condición y que haya separación en donde unos adquieren ciertas cosas y otros otras, ¿no? Por ponerte nada más un solo ejemplo. Pero eso lo tengo que tener yo muy claro. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga muy claro a qué le estoy llamando brecha de desigualdad, podré comenzar a entender qué quiero saber yo acerca de las brechas de desigualdad. Yo ya a partir de la premisa de que tenemos un sistema educativo que aunque se prescribe homogéneo, es sumamente desigual y que ha propiciado que, de acuerdo con las zonas geográficas, la condición de vida, la situación sociodemográfica de las personas que vivimos en este país, haya condiciones que no nos colocan en la misma condición de igualdad. Y en ese sentido, entonces, se va abriendo una brecha, ¿no?, de justicia y de gran desigualdad, porque no todos tenemos las mismas cosas ni las mismas condiciones. Y ahí entonces tengo que comenzar a pensar de esa brecha de desigualdad en el ámbito de la educación especial, particularmente en el ámbito del CAM. Yo quiero demostrar o yo quiero indagar de qué manera las condiciones sociales y demográficas de los padres de familia que tienen niños con discapacidad generan o propician una brecha mucho más amplia y mucho más aguda o más profunda con relación a los aprendizajes que debían de adquirir según lo que prescribe el currículum. Y en ese sentido, entonces, yo quiero saber a partir de ahí si el asunto por ejemplo, si yo quisiera focalizar a los profesores de CAM, ¿no?, a los maestros de CAM y a los directivos, para preguntarles qué hacen ellos, cómo hacen para un poco mediar con esta gran desigualdad social, cultural, económica, de privación social, para que los niños con discapacidad puedan tener el mismo o un aprendizaje semejante a lo que pudiera tener un niño normal, ¿no? Y entonces quiero saber a partir de ahí si ellos están considerando cada vez que diseñan, cada vez que organizan, cada vez que enseñan estas condiciones de desigualdad. Porque hay estudios que demuestran justamente que además no solamente de la discapacidad, la mayor cantidad de estudiantes que poseen un cierto tipo de discapacidad y que están en CAM
tienen condiciones sociodemográficas bastante complicadas, es decir, a veces son solteros, padres dejados, con familias disfuncionales, con condiciones de pobreza extrema, ¿no? Con un nivel cultural y educativo bastante pobre, ¿no? La gran mayoría de ellos, y entonces tú tendrías que primero comenzar a ver y a distinguir qué se puede, qué es lo que quieres saber o qué quieres documentar acerca de esta brecha de desigualdad, cómo es atendida y y trabajada por los profesores. Si ese es el propósito, entonces ya tienes tu recorte, ¿no? Ya sabes que vas a entrevistar o vas a hacerle preguntas a los profesores, sea por cuestionario o sea por entrevista o sea por observación, depende de lo que quieras hacer. Pero si quieres saber cómo se expresa la condición de desigualdad en los padres de familia y en la percepción que tienen del servicio que reciben, entonces ya sabes a quién le tienes que dirigir la entrevista y tendrías que entonces tratar de documentar y de velar para los padres de familia qué ha significado tener un niño con algún tipo de discapacidad, trastorno que lo lleve a estar en CAM y que le impida, o por lo menos en su percepción, tener igualdad de condiciones que todos los demás. Por eso les decía yo que de repente si no entienden sus conceptos y se quieren lanzar ya a hacer trabajo de investigación y a ubicar a los sujetos, digamos, se van a perder bien rapidito, porque no sabes exactamente qué es lo que quieres, pero ya estás pensando a ver a quién se lo aplicas. No sé si me explico. Ya quieres hacer el trabajo de campo y definir dónde y con quién, pero todavía no sabes qué quieres conocer. Y eso es el punto central de todo esto. Yo tengo que tener muy claro qué quiero conocer y qué quiero saber de las brechas sociales. ¿Qué quiero saber acerca de esa relación que hay entre brecha social y escolarización de niños con CAM, que están en el CAM, perdón, niños con discapacidad? Y a partir de ahí, entonces, yo tengo que hacer todo este enlace y tengo que hacer toda esta reflexión, porque en ese sentido yo tendría la oportunidad, primero, de reflexionar muy profundamente y te decía yo, a qué y cómo le estoy llamando a algo brecha social, ¿no? ¿Qué incluye o qué no incluye a la brecha social y cómo yo la estoy definiendo? Y a partir de ahí, si yo digo que tiene que ver con factores, cada factor podría ser un eje de análisis o un eje de indagación. Y entonces a lo mejor es un factor que está relacionado con la toma de decisiones pedagógicas para que los profesores toman con relación a los niños de discapacidades múltiples para acercarlos e integrarlos de una forma mucho más inclusiva a la sociedad y a los procesos de escolarización. Entonces ya sé que mi trabajo está orientado a toma de decisiones pedagógicas, la forma en cómo los profesores toman decisiones pedagógicas para aminorar la brecha de aprendizaje social de los niños con CAM, de que están en el CAM, con discapacidades múltiples. ¿Sí me explico? Pero eso lo tienen ustedes que ir recortando. Y de nueva cuenta, si tu preocupación ahorita, antes que tener tu tema y entender tu tema, está más en términos de ¿y a dónde lo voy a aplicar? ¿Y a quién se lo voy a aplicar? ¿Y a cuántos? Pues ya no sirvió porque no tienes tema. No tienes todavía algo concreto. Tienes una gran idea esbozada, ¿no? Me interesa hablar a mí de la desigualdad social, sí, pero como todavía no la entiendo, no sé exactamente qué quiero saber de ella. Y como todavía no la puedo conceptualizar o no la puedo amarrar, entonces tampoco sé qué tipo de preguntas plantearle y cómo llevar el asunto de la brecha social al ámbito de la escolarización en CAM. Esos enlaces, mi querida Criseli, son los que te planteaba desde la vez pasada. Es que si no tienen claro, y lo vuelvo a insistir para todos, si no tienen claro su tema, no van a poder avanzar de verdad. Y se los digo de buena fe porque sé que tienen otro tipo de preocupaciones, muchas más operativas, de contexto, de procedimiento, pero digamos, aquí va a aplicar esta premisa básica. Si no hay tema, no hay razón de investigar absolutamente nada. Entonces no van a poder hacer una tesis, porque no tienen claro qué van a conocer, qué tipo de premisa van a discutir y qué tipo de forma de acercamiento a esa premisa asociada con lo que reflexionan y analizan de esa realidad como objeto de estudio tienen, entonces no les va a ayudar a investigar. Y las preocupaciones de ustedes, algunas son muy técnico-instrumentales,
otras son de contexto, ¿no? Otras son de uso de fuentes, ¿no? Pero todavía no tenemos este ejercicio que a mí me parece que es fundamental. Por eso a los estudiantes del otro grupo, con los de inglés, ahora ya nos dimos a la tarea de pasar, ahora pues, primero lea entonces, haga este ejercicio, saque sus fichas y escriba. Y escriba primero su marco teórico para poder entender a qué le está llamando usted A, B, C y D. Y una vez que tengamos el A, B, C y D del concepto, los conceptos que está usted usando, ¿no? Que están implícitos en su primera preocupación, veamos de ellos qué sabe usted que han investigado, qué han dicho y cómo lo han tratado. Y una vez que tengamos eso, entonces ahora sí, ayudémonos a precisar una pregunta de investigación. Y digamos que entendiendo la brecha social como tal, y la forma en cómo los centros de atención múltiple, en el marco de la propia ley, de la política de inclusión educativa o de educación inclusiva, tendrían que aminorar las brechas de desigualdad social, cultural, ideológica, pedagógica, con relación a los aprendizajes. En este trabajo de investigación pretendemos hacer un acercamiento para documentar o para recuperar las percepciones o ideas que tienen los profesores o los padres de familia, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Acerca de qué es lo que hacen para poder aminorar las brechas de desigualdad curricular o de aprendizaje que tienen los niños que asisten a los CAM, ¿no? ¿Qué hacen para resolver esa brecha pedagógica, social, en términos de la adquisición de un saber que prescribe el currículum? Digo, las condiciones de pobreza no las van a poder resolver, ¿estamos de acuerdo? Si el padre de familia no tiene recursos, la propia institución y la escuela no va a poder resolver su problema laboral, su problema de ingreso económico, su problema de formación académica, pero la pregunta es, ¿y qué hacen los profesores para poder aminorar las brechas? ¿Qué tipo de estrategias construyen? ¿Cómo trabajan con los alumnos? ¿Qué es lo que hacen para favorecer los aprendizajes? ¿Cómo incluyen a los padres quizá en esas vías? Pero todas son decisiones del profesor o de los profesores. Y yo sé entonces, a partir de ahí, que a quien está dirigido mi trabajo de investigación es a los maestros de CAM, porque me interesa ver qué hacen ellos para atender o para tratar de aminorar las brechas de desigualdad que enfrentan los niños de educación especial. ¿Sí me explico, mi querida Griseli? ¿Griseli o Griseli? Griseli. ¿Sí? Sí, profe, sí, tiene toda la razón, ¿no? Yo ya andaba pensando aquí en aplicárselo, pero ni siquiera sabía como tal el concepto de lo que significa. Exactamente. Entonces, tú puedes tener muchos factores. Piensa que el factor forma parte del concepto, se me queda claro. A lo mejor vas a encontrar algo que diga que la desigualdad o la brecha social está asociada a un conjunto de factores sociales, culturales, ideológicos, económicos de las personas que no tienen la misma condición de igualdad que otros, ¿no? Pues tiene que ver con factores. Y hay un factor que es el sociocultural o el educativo, y entonces quiero ver en el ámbito del factor educativo qué es lo que pasa con... Y así vas haciendo el recorte, mi querida Griseli. ¿Estás de acuerdo? Pero primero tienes que entender el concepto, ver si incluye factores y de allí cuál de estos factores tú consideras que puede ser abordado en el caso del CAM, de los centros de atención múltiple, de acuerdo con las prácticas o de acuerdo con las percepciones o de acuerdo con las interacciones. Eso no lo sé, tú lo tendrás que definir, ¿no? Que tienen entre la comunidad, la escuela, los alumnos, el currículum, etcétera, y a partir de ahí tú podrás delimitar con mucha puntualidad de todos estos factores cuál me interesa a mí investigar y qué pregunta me estoy haciendo. ¿Cómo favorecen los profesores la igualdad para poder aminorar la brecha social entre el niño con discapacidad y lo que prescribe el currículum? No sé. Si eso quiero hacer, pues eso investigaré. ¿Sí me explico? Pero sí tiene que ver mucho con que usted pueda, y todos, por eso he insistido mucho en el asunto de los conceptos, que ustedes puedan echar mano de ellos. Si no echan mano de los conceptos, si no los entienden a profundidad, obviamente van a estar dirigiendo su esfuerzo a lugares equivocados por el momento. No porque no valga la pena. Va a haber un momento en que sí te vas a te vas a tener que preocupar. Una vez que tengas clara la pregunta de investigación, ¿a quiénes se las vas a dirigir? Pero digo que eso ya resulta mucho más fácil si tu pregunta tiene que ver con esto que te decía yo, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de los profesores que favorecen o limitan
la brecha pedagógica de los niños con discapacidades múltiples en el CAM. Y entonces, ¿cuáles son esas brechas? ¿Cómo las están atendiendo los profesores en la escuela? Y entonces ya dije, son profesores, son CAM, y son niños de discapacidades múltiples, porque son los que llegan al CAM. Pero a mí me interesa saber lo que están haciendo los maestros. ¿Qué hacen los profesores para aminorar las brechas de desigualdad que tienen los alumnos con discapacidad que llegan al CAM? ¿Qué tipo de decisiones toman? ¿Cómo organizan? ¿Cómo acercan? ¿Cómo incluyen? Y entonces yo ya sé que mi trabajo de investigación está en CAM y están profes. Pero una vez que tenga yo claro el tema y la pregunta. ¿Sí, Criseli? ¿Te ayudó? ¿Te ayuda? Sí, profe, bastante. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Un par de preguntas más, colegas, porque ya se acabaron las 2 horas. Miren, con ustedes pasa rápido el tiempo. Preguntan mucho y eso aguanta. A ver, colegas, un par de preguntas más antes de irnos. Yo, doctor. Venga, Lina. Por ejemplo, yo ya estoy enfocada en la parte de los recursos didácticos. Al hacer mi investigación, por ejemplo, un autor, Morales 2012, nos menciona que los recursos didácticos también pueden ser llamados como apoyos didácticos, como medios didácticos o materiales didácticos o medios educativos. Mi pregunta es, por ejemplo, dentro de este desarrollo de la parte del marco teórico de la investigación, se puede abordar a lo mejor basándonos en este concepto que este autor nos da a conocer de que los recursos didácticos se pueden llamar de diversas formas, o solamente es necesario, o solamente es como muy preciso en todo ese proceso del marco teórico o del ir explicando esta parte de los recursos didácticos, solo determinarlos con este nombre, como recurso didáctico. O a lo mejor también abordarlos así como los menciona, como material didáctico, material educativo o apoyo didáctico. Digamos, de entrada sí estás obligada, Lina, a desglosarlo. Es decir, por lo menos en este autor ya te dijo que se puede entender desde diferentes lugares, y eso entonces te amplía la posibilidad de búsqueda y de rastreo de información, porque si ya después, entonces hablas de recurso didáctico, material didáctico, pusiste por lo menos como 5 diferentes, ¿no? Autor. Y entonces yo te diría, así como se lo plantea a Jacqueline, a ver, revísate entonces este asunto de material, recurso, medio, y entonces rastrea si hay discusión, cómo está la discusión en torno a esto. ¿Por qué interesa que tú lo tengas muy claro de nueva cuenta? Porque cuando vayas a ser observable, cuando tú vayas al aula de clase a documentar qué tipos de material, cuáles son los usos que le dan, de qué manera los trabajan, en qué momento hacen uso de ellos los profesores, vas a poder ampliar tu rango de observación. Si el material didáctico o el recurso didáctico también es material de apoyo, etcétera, vas a poder entender que un material de apoyo puede ser una hoja en blanco en donde el estudiante colorea algo, ¿no? Y tú dirías, pero ese no es material didáctico. Pues en el enfoque que tú lo puedes rastrear, parece que sí. Es un medio que sirve para, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú tienes más claro los tipos de material didáctico y los usos, entonces vas a tener más chance de documentar prácticas de enseñanza o aprendizaje asociadas a los usos. Y te va a servir a ti mucho para poder categorizar. Voy a presentar pantalla porque también la trabajé hace rato con los colegas docentes, los compañeros, y les decía yo que para el análisis de datos hay algo que yo utilicé que se llama análisis de dominios o términos sombrillas, y se manejan así en términos de relaciones semánticas universales. Eso es para analizar datos e identificar datos o prácticas o discursos en el aula de clase o en cualquier tipo de práctica de investigación que yo estoy haciendo. Y más o menos la que ponen aquí como ejemplo es esta, que se llama de inclusión estricta. X es una clase de Y. Y dirán ustedes, ¿y qué demonios significa eso? Significa esto, mi querida Lina. Yo puedo poner aquí recurso didáctico, ¿estamos de acuerdo?
pensando que ese es mi gran concepto. Y podría decir de aquí que un material didáctico, una tal, es un tipo de recurso didáctico. ¿Sí me explico? Cámbiale aquí lo que... Repíteme las que te cita el autor. ¿Que son qué? ¿O pueden ser qué? Sí, pueden ser apoyos didácticos. Apoyos. Entonces cambien exámenes Ajá. nacionales por apoyos didácticos. Un recurso didáctico. Un recurso didáctico. ¿Qué más? Un medio educativo. Medio educativo. O un material didáctico. O un material didáctico. Y esa revisión que tú vas a hacer en términos de la literatura te podría decir, a ver, ¿es lo mismo un medio que un recurso, un material didáctico que un apoyo? Pues no lo sé, pero este autor incluye todos estos como recurso didáctico, ¿estamos de acuerdo? Y entonces un recurso didáctico es un tipo de apoyo didáctico, es un tipo de recurso didáctico, es un tipo de medio educativo o es un tipo de material didáctico. Ahora, la pregunta es cómo los hacemos observables, ¿estás de acuerdo? Cuando yo voy a la hora de clase, ¿a qué le voy a llamar yo recurso, medio, ¿no? Apoyo o material? ¿Sí me explico, Lina? Si usted va a ir a documentar esto, entonces tiene que ver y decirle yo, a ver, el libro de texto, ¿qué es? ¿Un apoyo o es un recurso? En su conceptualización, ¿qué es? ¿Una proyección es un apoyo o un recurso? Y digo la proyección no por el cañón, sino por, yo puedo usar un video, puedo usar un cortometraje, puedo usar una liga en la web para ver algún tipo de programa en YouTube. Ese es un apoyo, es un medio, es un recurso. Una canción es un apoyo, un recurso. Y entonces yo tendré que ver y documentar desde la perspectiva de los profes o de que a qué le están llamando material o recurso didáctico y cómo y para qué lo usan. Y particularmente ya me lleva al otro asunto. Seguramente lo están usando como un medio para promover aprendizaje, entonces tú estás obligada a relacionar el material o recurso didáctico con el aprendizaje y a vincular eso con la educación especial, para acabarla. Entonces, digamos, tienes que anudar tres conceptos, no es el material en sí, es ese material puesto en un contexto particular que es el asunto de la enseñanza y el aprendizaje y después vinculado con unos sujetos que en el caso de ustedes están, digamos, poniendo en el centro a los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, trastorno o problema de aprendizaje o aulas completas como aulas inclusivas, en donde el profesor tendría que estar haciendo un montón de cosas para promover que todos aprendieran. En esos que se conocen como diseños universales de aprendizaje. Entonces usted tiene esta tarea igual, ¿no? Tiene que enlazar los conceptos, no es el material en sí mismo, y el problema no es qué usan o no, o cómo lo... Ya tienes una primera definición, estás obligada a exprimir o a expander con mucha mayor puntualidad a qué se refiere ese concepto cuando involucra todas estas cosas, cómo lo vinculas con la enseñanza y el aprendizaje, y cómo lo vinculas también en el ámbito de la educación especial. Y esa es tu pequeña tarea. Para que entonces sepamos que cuando vas a trabajar como tema de estudio el asunto de los recursos didácticos, sepamos por qué tú estás interesada en describir o en analizar o interpretar la manera en cómo los profesores utilizan los recursos didácticos, y llamamos recurso didáctico A, B, C y D, ¿no? Para poder favorecer procesos de enseñanza o de aprendizaje en el ámbito de la educación especial. Nada más así. ¿Sí, Lina? ¿Te ayuda? Sí, porque, bueno, de hecho, pues igual ya investigué esta parte de la definición de forma general, como yo lo trabajaba de un recurso didáctico, y pues ya nos daba a conocer el mismo autor, que es el conjunto de medios o materiales que intervienen y facilitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, con base a ello, también pues hice la investigación a lo mejor de las finalidades que tiene como tal este recurso, y pues nos muestra varias, que es proporcionar información, cumplir un objetivo, guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contextualizar a los estudiantes, facilitar la comunicación, y bueno, de la misma forma, pues igual, o sea, yo ya traté de investigar los tipos de recursos, y pues sí, nos menciona bastantes, pero sí tenía yo como que esa duda de
de cómo enfatizar si el autor nos da a conocer pues varios términos, de un solo término nos desglosa otros o que pueden ser del mismo. Así es, y esa es la tarea de ustedes, porque así como tú lo estás viendo, entonces, cuando yo hable de los usos, describa y analice los usos de los recursos didácticos, tendré que ver para qué los usaron. ¿Era para introducir? ¿Era para fortalecer? ¿Era para explicar un contenido? ¿Era para verificar el contenido? Es decir, ¿para qué sirven? ¿Cómo se usan en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Si tú develas eso, mi querida Lina, vas a poder generar un aporte importante, porque vamos a entender que los recursos materiales siguen siendo una herramienta, ¿no? O un conjunto de herramientas o de apoyos que el profesor utiliza para fortalecer o para acompañar o para introducir o para explicar o para refrendar algunos tipos de conocimiento que en el marco de su enseñanza el estudiante debe poseer o debe adquirir. Y en ese sentido, entonces, te vas a dar cuenta que no siempre se usan los mismos, que no se utilizan de la misma manera y con los mismos fines, y lo que vas a documentar es justamente la forma en cómo se utilizan los fines, el alcance que persiguen, los momentos, las etapas, el tipo de materiales, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene mucha chamba, digamos, parece un tema sencillo, no lo es. Qué bueno que ya te diste cuenta que no se trata solamente de hablar del concepto en sí mismo, sino que ese concepto, ya cuando lo comienzo a trabajar, me habla de muchas cosas y que estoy obligado yo a entenderlo. Y ahora tú te decía yo, ya te diste cuenta que ese concepto ya se desdobló de un montón de cosas. Y todavía tengo que enlazarlo yo con asuntos de enseñanza, aprendizaje, currículum y chavos de educación especial. ¿Estamos de acuerdo? Y ese ejercicio conceptual es tuyo, no es nadie más. Porque tú entonces nos vas a poder explicar y decir, bueno, si bien es cierto que el recurso didáctico se entiende como tal y tal y tal, en su, digamos, en la parte pedagógica o didáctica, los recursos didácticos han servido para A, B, C y D, se han aplicado de tal y tal forma. Uno puede entender entonces que hay recursos visuales, tecnológicos, impresos, y que sirven como medio de recurso. Eso lo han dicho fulano y sutano y tal, en el ámbito de la enseñanza o de los profesores, particularmente en el caso de los maestros de educación regular o de CAM, estos recursos didácticos han servido como herramientas fundamentales para acompañar a los alumnos, porque el aprendizaje y la enseñanza con estos niños ha requerido también de herramientas o otro tipo de recursos dada la condición de discapacidad. Entonces empiezas a hablar de enseñanza y aprendizaje, ya vinculado con los chavos de educación especial. Por tal motivo, en ese trabajo de investigación, interesa profundizar o describir y analizar el tipo de recursos didácticos que utilizan los profesores para favorecer los aprendizajes de niños en educación especial. Focalizamos específicamente aquellos que se convierten en, que son usados tanto en los procesos de adquisición del conocimiento, de fortalecimiento del conocimiento, de introducción al conocimiento de los niños sobre diferentes temas y que sirven para A, B, C y D. Y entonces yo ya explico todo lo que va a suceder y lo que va a encontrar alguien que lea mi tesis de investigación, y ya voy a saber que, de entrada, así como lo decía hace un momento Grisel, mi trabajo está en documentar con los profesores lo que hacen, el uso que le dan, la forma en cómo diseñan, la forma en cómo ocupan los diferentes recursos didácticos para promover enseñanza-aprendizaje en el aula con niños con discapacidad. ¿Sí me explico? Y ya tengo mi foco, no es el alumno de discapacidad, es el maestro. ¿Qué tipo de recursos usa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Con qué fines? Etcétera, etcétera. Pero ya cuando yo vaya a observar al aula y entrevista al profesor, lo que me voy a fijar es dónde y en qué momento están siendo utilizados. Y tendré que entrevistar al profesor para que me diga él, en su percepción, en su explicación, cómo y por qué los usa, para qué los usa, en qué sentido, con qué finalidades, etcétera, etcétera. Y cuando yo devele todo eso, entonces voy a poder decir, miren cómo ocupan los materiales los profes. ¿Sí, mi querida Lina? ¿Sí se entiende? Sí, sí, porque, bueno, de hecho yo lo estoy delimitando a la parte del desarrollo de habilidades.
adaptativas. O sea, sin embargo, la misma situación, al hacer la investigación y por ende las habilidades adaptativas se dividen en la parte de sociales, prácticas, conceptuales. Entonces, o sea, también es como una parte fundamental, ya como lo mencionaba, el desarrollo de, a lo mejor, de estos recursos didácticos, cuáles se emplean en cuál desarrollo del tipo de habilidad y cómo lo emplea, porque como lo comentaba anteriormente, no, a lo mejor no se emplean los mismos recursos para el desarrollo de tal habilidad o para el desarrollo de tal aspecto. Y pues ya obviamente ligado a la parte de la discapacidad de la misma forma. Yo creo que estaríamos hablando de que a lo mejor no en la discapacidad intelectual o en la visual o hablando de un trastorno del espectro autista, se van a estar utilizando la situación de los mismos recursos didácticos. Así es. Y tendrías que ver a partir de ahí, vuelvo a insistir, si esto que estás planteando, digamos, la discusión la tienen también en el ámbito de la habilidad adaptativa, digamos, porque esa es como una cuestión como muy focalizada, ¿estás de acuerdo? Si tú partes de esto que me acabas de decir, del concepto de recurso didáctico, los recursos didácticos como conjunto de apoyos que sirven para los procesos de enseñanza-aprendizaje, te abren un espectro muy grande. Y la habilidad adaptativa es una cosa muy focalizada. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. piensas en esa relación, porque si no, también podría reducir mucho el concepto. ¿Sí, Lina? Sí, el concepto hablando en la parte de los recursos, en la situación del recurso. Más bien del desarrollo de la habilidad adaptativa, porque ahí es donde estás insistiendo desde hace un buen rato, bueno, ¿no? Porque Sí. entonces das por hecho que todos tienen que caminar para allá. No, tu mismo concepto no habla de habilidad adaptativa, habla de recursos de apoyo, de uso para poder fortalecer o para poder los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de ahí vienen, entonces, el punto que te estoy planteando, es que cuando yo lo reduzco y lo llevo solamente al terreno de la habilidad adaptativa, entonces yo estoy reduciendo muy grande, de una manera muy estrepitosa el concepto, ¿estamos de acuerdo? Cuando tú tienes un concepto mucho más grandote y lo quieres llevar a un terreno muy pequeño. ¿Sí, Lina? Ok, sí, ya quedó claro. Porque si no, nos vamos a meter, te vas a meter en una bronca, es decir, digamos, cuando vayas a observar, no, el profesor utiliza muchas cosas, recursos de apoyo, materiales, etcétera, pero no todos, insisto, tienen que ver con habilidad adaptativa. Todos los recursos de apoyo, así como tú lo señalas, están más asociados a servir de soporte para procesos de enseñanza-aprendizaje, para facilitar, para servir como medio, para servir como introducción, para servir como reforzamiento, hay un montón de, pero no específicamente para una habilidad adaptativa. Incluso yo creo que si yo te preguntara así de manera directa y rapidita, a ver, ¿usted está en CAM o en USAID? Lina, ¿dónde practica usted? Sí, estoy en CAM. Ok, y allí usted tiene niños obviamente que tienen problemas adaptativos. ¿Qué han hecho? ¿Qué recomienda el CAM? O de acuerdo con la discapacidad, ¿qué se puede hacer para generar habilidades adaptativas? ¿En qué tipo de niños y en qué tipo de casos? Pues es que a lo mejor específicamente lo han trabajado de una manera general dentro de la situación a lo mejor de matemáticas, español, no sé, el trabajo también de exploración y comprensión del mundo natural y social se basa en el cuidado del cuerpo, situaciones de higiene, a lo mejor que son, pues sí, bueno, es que ahorita enfocados en esto se ha trabajado más la situación del cuidado del cuerpo, situaciones de higiene, cuidado de la salud con base a todo este desarrollo pues, de la pandemia, entonces se ha hecho como un énfasis más en esa parte. A ver, mi querida Lina, ¿a qué le llama usted habilidad adaptativa? Es como al desarrollo de capacidades, conductas y destrezas que pues sí, una persona adquiere para desempeñarse en torno a bueno,
en su entorno, Ujú. pues bueno, al lugar su lugar inmediato. Ok, un niño que es ciego, ¿cuál sería la habilidad adaptativa? El poder a lo mejor desplazarse de una forma autónoma, que se pueda vestir solo, que pueda, no sé, pues sí, realizar como sus actividades de forma más autónoma. Ujú. ¿Y de un mudo? Mm, de una persona sorda, Ajá, perdón, de una persona sorda. pues yo creo que sería la misma situación a lo mejor de poder comunicarse con base a sus medios, el poder desplazarse de la misma forma, la situación de inserción dentro de la sociedad. Ok, de un síndrome de Down. Podíamos incluso trabajar la situación de control a veces en unas situaciones de control de esfínteres, situación de comer solo, de poder cambiarse, de poder incluso bañarse. Ok. De alguien que tiene autismo. De cómo se relaciona con los demás, de poder expresar lo que siente basándonos a lo mejor de un lenguaje alternativo o aumentativo, con Ok. base a las características que cada uno de ellos presente. Y pues sí. Ok. Te pregunto todo eso no para hacerte un examen, pues, sino más bien para para que tú entiendas la diferencia entre lo que es hacer y desarrollar una habilidad adaptativa y utilizar un recurso didáctico para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tú tienes que, yo puedo insistir, de repente lo que ustedes tienen son conceptos sueltos que no han logrado amarrar o articular. Yo estoy buscando recursos didácticos y la noción de recurso didáctico es mucho más amplio. No me lleva al asunto de habilidades adaptativas. Imagínate que con un niño de síndrome de Down, así como tú le dices, me interesa que aprenda a regular sus esfínteres, ¿no? Que sea más autónomo y se pueda desplazar, que pueda expresar algún tipo de capacidades para poder convertirse en alguien funcional, ¿no? Pienso en estos niños de síndrome de Down que son como más mosaico, que aprenden muy rápido y son muy imitativos, ¿no? Y que a partir de ahí tú aprenden por imitación, ¿no? Y se adaptan bastante bien. O alguien que tiene este espectro autista y que utiliza estos ficheros o las tarjetas de comunicación para poder interactuar con los demás en la lógica en la que ellos intercambian. O estos niños sordos, ¿no? Que requieren más bien desarrollar habilidades para poder comunicarse, como tú bien lo dijiste, ¿no? Y entonces, obviamente, yo te diría ahí, ¿y la lengua de señas ahí qué es? ¿Es un medio didáctico, es un recurso, o es una alfabetización en un lenguaje específico para que se pueda comunicar? ¿Sí me explico? Yo sigo insistiendo, de repente tienen que trabajar sus temas. Si no los trabajan, si no los entienden, si no hacen esas relaciones, van a forzar mucho las cosas. Y entiendo que ustedes a lo mejor en el CAM tienen esas preocupaciones como profesores, pero piensen como investigadores. Por eso decía yo, me cae que sería rete interesante ver qué tipo de materiales, cómo y a quién le dirige los materiales el profesor cuando los convierte en un recurso didáctico para favorecer aprendizajes. Y los aprendizajes están asociados a lo que propone el currículum, en el CAM como en la educación básica, en la educación regular. Eso no es igual a desarrollar habilidad adaptativa y tener un tipo de procedimiento o recurso que le permita al niño vestirse solo, ¿no? Aprender a brochar, tener te voy a poner de nueva cuenta el ejemplo del síndrome de Down, ¿no? Le pongo al chavito, le digo a mamá que me traiga una camiseta, o una camisa, perdón, y le enseño al chavito a abotonarse. Porque una función adaptativa tiene que ver con que se aprenda a vestir solo. ¿Estamos de acuerdo? Que se pueda ser autosuficiente en su vestimenta.
¿Esa camisa es un material didáctico, sí o no? ¿Un recurso didáctico, sí o no? ¿Sirve para favorecer algún tipo de aprendizaje, sí o no? ¿Se puede ocupar con todo, sí o no? ¿Se usa en casos específicos para un fin concreto, sí o no? Y yo lo que digo es que usted tiene un tema bastante interesante, sobre todo en el ámbito en el que usted lo va a desarrollar, pero necesita hacer un montón de enlaces. Si no haces los enlaces, no le vas a avanzar, porque entonces vas a forzar las cosas y no vas a entender y a distinguir lo que es un recurso didáctico para favorecer o no aprendizajes o habilidades adaptativas, en el entendido que la habilidad adaptativa no necesariamente es igual a la adquisición de un aprendizaje, por lo menos de los que propone el currículum. Sí, sí, doctor, ya quedó más claro. ¿Sí, Pom? Ok. Sí, muchas gracias. Nada, creo que ya se acabó el tiempo, ahora sí esta nos pasamos un poquito. Bueno, entramos tarde. ¿Algún comentario más? ¿Alguien, colegas, que quiera hacer una pregunta todavía? ¿No? De todas maneras, todas las sesiones las ha grabado Mago, entonces van a quedar ahí como un soporte, como un testimonio audiovisual de todo lo que estuvimos discutiendo. Yo sigo insistiendo que ustedes, en el marco del ejercicio que van a implementar del desarrollo de la investigación, sí, de alguna manera nos vamos a ver obligados a no dejar cabos sueltos. Y si tengo que leer, tendré que leer. Si tengo que hacer fichas, tendré que hacer fichas. Si tengo que entender y comprender conceptos, lo tendré que hacer. Si tengo que hacer estos enlaces, como les decía hace un momento, para poder clarificarme exactamente de ese tema, qué quiero yo conocer, lo van a tener que realizar. Entonces, esa es la tarea del investigador. Por eso decía yo que este trabajo no es complicado si entienden la lógica. Y si nos quitamos de entrada la idea de el sombrero, decía yo, del profe, y nos ponemos el del investigador. Si yo me pongo la gorrita del investigador, entonces no pienso en intervenir, pienso en tratar de comprender, entender y explicar cosas que suceden en mi práctica, que son tratadas como objeto de estudio. Por eso yo le pregunto a la práctica, por eso yo analizo los discursos de los sujetos, por eso yo trato de entender qué es lo que están diciendo, haciendo, viviendo, y a partir de ahí documento, indago, recabo información, utilizo referentes teóricos, y a partir de ahí me ayudo yo a construir en un acercamiento que me permita documentar, explicar generar un texto que les ayude también a los demás a comprender qué es lo que está pasando. Yo soy capaz de hacer eso, y alguien que lea mi trabajo sabe efectivamente qué es lo que sucede con estas brechas, decía la colega hace un momento, ¿no?, de desigualdad, o qué es lo que está pasando con el asunto de los recursos, o qué está pasando con la cuestión de los apoyos, o qué es lo que está pasando con estos temas que, insisto, yo estoy trabajando, y alguien que lo lea descubre qué es lo que pasa, por lo menos en ese fragmento de realidad, qué es lo que pasa, seguramente adquirirá un aprendizaje asociado a que lo que nosotros producimos como investigación, a lo que generamos como conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la idea, colegas. ¿No tienen alguna pregunta más? No, listo. Pues, doctor, agradecemos muchísimo su tiempo, y a nombre de la maestra Sibiu Sánchez Barrera, directora de la Licenciatura en Inclusión Educativa, pues agradecemos muchísimo sus invaluables aportes a este inicio de capacitación para el proceso de titulación de nuestra primera generación en inclusión educativa. Sin duda ha logrado la movilización, ha provocado la movilización de saberes tanto en docentes como en estudiantes, y bueno, creo que como punto de partida nos deja muy satisfechos en ese sentido, porque eso mismo nos da la pauta para seguir investigando. A los chicos les recomiendo muchísimo leer, por favor, las orientaciones académicas para la elaboración del documento de titulación. Están en la carpeta compartida. Desde la primera sesión que tuvimos con el doctor Mercado, nos invitó a conocer estos materiales precisamente de GESUM, y pues, doctor, nuevamente agradecerle. No, está en pantalla un reconocimiento que ya se le hizo entrega